Gracias a Dios hemos tenido la suerte de tener muchos invitados a nivel nacional, pero creo que es la primera vez que tenemos el orgullo de tener a alguien reconocido en su campo a nivel internacional, el señor Walter Turnier. ¿Cómo le va, señor? Bien, muy bien, y bueno, un gusto tenerlos acá a ustedes. Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias por invitarnos al taller, la verdad que estuvo una experiencia ver todas estas cosas. Y como usted no está enfrente de la cámara, es alguien que está más atrás, me gustaría que se presentara más bien para que la gente lo reconozca y también nos cuente las cosas que ha hecho, para que también reconozca su trabajo y sepa que usted es el responsable de todas estas cosas que venimos viendo hace años. Bueno, soy un animador que de hace muchos años, pero que no todo el tiempo se hizo animación. Mi primera película fue en el año 73, la terminamos en 1974. Y después, bueno, pasó un tiempo hasta que volví a hacer animación, en mi exilio en Perú, en el año, yo qué sé, no sé, a los años, 6, 7 años. Y después volví al Uruguay en el 85, o sea, hicimos algunas películas ahí. Pero después también no podía hacer animación, vendí muebles y antigüedades. Y después, a partir del año, yo qué sé, 90 y algo, recién con los Tatitos, fue que entré nuevamente en la animación. Y a partir de ahí, bueno, empezó otra historia. Varias películas, sobre todo cortos, hubieron encargos del exterior, alguna pequeña serie, medios metrajes hicimos algo, y bueno, y ahí fue más o menos que volví a la animación y me quedé hasta el día de hoy, que bueno, espero seguir. Y lo novedoso es que el año pasado estrenamos el primer largometraje que hacía yo. O sea, nunca había hecho un largo, hice series, cortos y mediometrajes, pero nunca había hecho un largo en animación. Y la otra característica es de que de alguna manera me he ido especializando en una técnica que es el stop motion. Me especialicé por las condiciones que tenía artesanales, por el conocimiento de determinados materiales que se podían conseguir localmente, tanto en Perú cuando empecé a hacer las primeras películas como acá en el Uruguay. Y bueno, eso me llevó a que bueno, me dedicara más a esa técnica que a otras que dominaba menos por un lado, pero por otro lado también se hacía difícil el conseguir en la época que empecé a hacer animación los materiales necesarios. Y después, yo qué sé, en la última etapa también no, con el surgimiento de las computadoras y del 3D y eso, la verdad que ya estaba muy orientado hacia el stop motion y quería seguir en eso, así que no me metí en el 3D y me mantuve en esa técnica. Y por ejemplo, ¿piensa seguir sumando cosas como por ejemplo al 3D a esta técnica o cree que este es el estilo que va a seguir llevando? No, incluso esta película Selkie, el largo tiene mezcla de 3D, ¿no? O sea, es el entorno, los personajes y el entorno inmediato está hecho todo en animación stop motion, que lo hicimos aquí en el Uruguay. Y todo lo que son fondos, todo lo que son fondos y efectos es todo 3D. O sea, todo lo que es agua, todo lo que es cielo, mar, las montañas, todo eso está hecho en 3D en Chile. O sea que es una mezcla de dos técnicas. Pero cuando me dice 3D, me está diciendo animación por computadora, no 3D con lentes. No estereoscópico, no 3D estereoscópico, sino 3D de computadora. No, meternos con el estereoscópico no hubiese sido una buena idea, aunque se pensó, pero no era. Ya era muy grande hacer una animación largo y meternos con una técnica que desconocíamos, iba a ser peor. Pero asumo que el 3D a la hora del stop motion tiene que ser mucho más fácil, porque básicamente es poner una cámara al lado de la otra y sacar la imagen así. Digo, a la hora de la profundidad y todo eso con una cámara en movimiento tiene que ser 1000 veces más difícil, ¿o no? Digo, no conozco mucho, conozco con películas, pero no con animación de este tipo. No, parece que es muy fácil, porque es la misma cámara que saca con un ojo y con el otro ojo, ¿no?
Pero yo supongo, no lo conozco, que después la postproducción es complicada. Y es complicada si uno tiene la tecnología cerca, y acá no la tenemos, o sea, no está esa tecnología cerca. Entonces, yo decidí que no hacerla, porque ya era mucho hacer un largometraje. Fíjate que es el primer largo que hacíamos acá en el Uruguay en animación, ¿no? Entonces, bueno, prefería hacerlo sin demasiada exigencia y que, bueno, que quedara medianamente bien, a meternos con ciertas yo qué sé, expectativas no sé, de mercado que no sé si realmente hubiesen servido para algo. Además, ahora se está dando la película en distintas salas y están yendo los escolares al cine, todavía después de un año y pico. Y prefiero eso a que todos anden con los lentes puestos. Así que por lo menos la ve mucha gente. ¿De dónde viene su amor al cine? Bueno, en el año, cuando era estudiante de arquitectura, en el año 68, fue una época muy especial para todos, muy álgida, ¿no? En movimientos sociales, políticos, estudiantiles. Yo era estudiante. Y bueno, de alguna manera me gustaba el cine, veía mucho cine y bueno, me interesaba. Y ahí fue que nos juntamos con estudiantes y hicimos un documental sobre los estudiantes mismos, sobre el movimiento estudiantil en aquella época, en el año 70, no, o antes, no, 70 no, antes, 68, 79. Y bueno, y ahí fue que bueno, me metí en el cine, me metí en la Cinemateca del Tercer Mundo, donde el cine estaba como jugando un papel no solo de diversión, sino ya con un interés más sociopolítico incluso, ¿no? O sea, de formación, de cuestionamiento. Y bueno, y ahí fue que me metí. Trabajamos mucho en eso y ahí dentro de eso fue la última película que hicimos, fue En la selva hay mucho por hacer, esa primer película para animación sobre un cuento que hizo uno de los primeros presos políticos que hubo para explicarle por qué estaba preso a su hija que tenía 3 años. Entre todas las cosas que ha hecho, también estudió y ejerció la arqueología. No es tanto, no es para tanto. No sé, yo creo que eso aparece por ahí porque claro, como es medio raro. Pero no, llegué hasta tercero, hasta la mitad de la carrera de arqueología en Perú, que es un lugar para hacer arqueología, y en la Universidad de San Marcos, la universidad más antigua, de las más antiguas de América Latina y muy buena. Pero no, llegó un momento que viene el decano y me plantea, como yo había estudiado arquitectura además, me plantea de que me invita por mis conocimientos de arquitectura que tenía a una excavación en el norte, y que le interesaba que fuera parte del equipo. Eso para mí fue una cosa enorme, grandísima, digo, que de un estudiante que lo inviten allá a una excavación y a todo. Y entonces eso fue lo que me planteó a ver qué era lo que yo quería hacer. Si quería ser arquitecto había decidido que no iba a ser. Si quería ser arqueólogo quería hacer cine. Tuve una semana que no dormía y digo, ¿qué hago? Y me puso entre la espada y la pared. Y ahí decidí dedicarme al cine y dejar la arqueología. Y eso fue lo que le comenté con mucho dolor, pero dejé de estudiar y me dediqué más al cine. Yo asumo que como todo el mundo que empieza en esto, tuvo que hacerlo más como un hobby al principio y después, se destacó en el medio y se dedicó hasta el día de hoy en forma profesional. Pero ¿cómo fue ese pasaje? ¿Cómo fue su experiencia de pasar a ser un hobby, que es lo que tiene la mayoría de la gente, a hacer esto profesionalmente? La verdad que como hobby no fue, porque ya desde la primera película esta que te digo, había un objetivo de plantear en la película esta con un mensaje determinado, ¿no? O sea, no era que yo decía, bueno, como muchas veces, animación, a ver cómo es la animación, no sé qué,
ya nos metimos ya hacer una película cuando conocíamos muy poco de la técnica, ¿no? Incluso de la animación. Esta fue hecha en papel recortado, ¿no? También un tipo de stop motion, ¿no? Porque estaba en un plano con una cámara arriba y le movíamos con agujas todos los muñequitos. Pero ya tenía un objetivo claro de tratar de hacer una película con un determinado contenido, ¿no? Para niños, pero diciendo cosas. Y ahí fue que, más bien, tuvimos que adaptarnos y aprender la técnica para poder transmitir lo que queríamos. O sea que fue al revés, yo diría de que no es el hobby de decir, a ver cómo es la animación. Antes había hecho una pequeña cosita de unos pocos minutos, pero porque había ido a hablar con Monteagudo en aquel momento, que era de que hacía animación en Telecataplum, que hacía los separadores de plasticina. Y entonces le dije, mira, quiero hacer animación. Él me explicó, mira, si conseguís una cámara, recortás esto y lo pones de ahí y movés. Entonces fui y conseguí la cámara, película, me prestaron. Hice una animación de un muñequito con una moneda, pero nunca la pude ver. ¿Por qué? Porque puse la cámara al revés. No, claro, la cámara tenía que haber puesto en este sentido para poder filmar y la había puesto para allá, que era más cómodo para que pudiera trabajar, pero quedó todo filmado pata para arriba. Entonces no podía, tenía que conseguir un proyector que anduviera al revés para poder verla y nunca la vi. Quedó la cosa, pero la veía todo a pata para arriba y al revés, porque era de atrás para adelante además, estaba todo mal. Eso fue lo único que hice y ahí sí aprendí ya mucho porque dije, las cámaras no hay que ponerlas así, hay que ponerlas de esta otra manera y está, pero ya el objetivo ya era claro, había un objetivo con una idea. Usted sufrió el exilio, volvió al país en el 85, pero por más que yo veo mensajes en muchos de sus trabajos, nunca veo, o por lo poco que pude ver, y ahora le voy a contar de eso también, no veo como que usted no plasma su vida personal como hacen muchos autores, sino que más bien está enfocado a tratar de darle un mensaje a los niños, pero más bien educativo. ¿Eso no trata de poner un tono social o político más a sus cosas, aun si hay algunas que las tengan? Sí, creo que sí, que es eso, ¿no? O sea, ya te digo, esta primera película que marca de alguna manera el camino que empecé, pero que después continué, ¿no? Digo, no es también, si bien hay una cuestión interna mía, es muy fuerte toda la cuestión social, yo llamaría. Por ejemplo, hay dos películas que para mí son importantes porque son de autor completo en el sentido de que la idea es totalmente mía, no es un encargo, la financié yo, la hice solo en mi casa, dos cortos, ¿no? Que es Nuestro Pequeño Paraíso y A Pesar de Todo. Una tiene que ver con la televisión y otra tiene que ver con la guerra. Son temas que me importan, ¿no? O sea, me importan en la medida en que, bueno, yo qué sé, fue una experiencia que de alguna manera tuve y bueno, quiero transmitir algo con respecto a eso, ¿no? O sea, y no estoy de acuerdo con las guerras y tampoco estoy de acuerdo con la televisión chatarra que se ve, ¿entendés? Entonces, hago cosas que de alguna manera cuestionen. Es algo sentido, pero también tiene un objetivo de alguna manera social, como decía vos, o político, yo que no sé cómo llamarlo, pero sí, está ahí. Y todo lo que hago, no sé, siempre está cargado, tiene un determinado mensaje. Un gran problema que yo me encontré al momento de buscar información sobre usted es que sus obras no están completas. O sea, capaz que hay un pedacito de un corto, sobre todo fotos de cosas que hizo, pero ¿por qué o sea, debe haber hecho unos 20 cortos, yo creo. ¿Por qué no están accesibles en versiones completas en ningún lado? Sobre todo YouTube, que me imagino que debe ser muy fácil de poner. Sí, no me interesaba. Primero ponerlas, no sé, no. Hay una cosa, yo creo que todo el trabajo que yo hice, de alguna manera, salvo Los Tatitos, que es el único caso, el único ejemplo que puedo tener,
por una forma que encontró Diego Silva de armar, yo qué sé, un pool entre la televisión y quien financiara esa propuesta. Entonces eso fue público, ¿no? Público en la medida en que tuvo una fuerte presencia dentro de la televisión. Salvo eso, el resto nunca tuve oportunidad de que nadie me comprara acá en nuestros países, ni me compraran ni se interesaran por las cosas que he hecho. Ninguna película mía se ha dado, salvo esto, lo que te estoy contando, o Tonki ahora, que es una serie que se está dando en Canal 5. Ninguna otra película nadie la dio, nadie se interesó, nadie se acercó a decir, mirá, me interesa tu película, te doy 5 pesos, y por 5 pesos yo la daba, pero no se daba. Entonces hay algo que no sé, no he tenido o he tenido una actitud un poco reticente a eso, ¿no? Y bueno, YouTube es un fenómeno actual, es una cosa nueva, que tampoco me gusta primero que pongan mis películas ahí, digo, nadie, entonces no hay, yo no las pongo tampoco, y me gustaría, yo qué sé, que se hubiese dado de otra manera la forma de que sean visibles, ¿no? Y no, primero, además, yo pretendo vivir de mi trabajo, que es lo que puede cualquier profesional o cualquiera que hace algo, ¿no?, medianamente aceptable en la sociedad, tiene derecho. Y es difícil. Entonces, entregar en YouTube, eso no me significa nada, no hay ningún ingreso económico. Entonces no lo he hecho y nada. Siempre he salido solo y he tratado de vivir de las cosas, ¿no?, como más o menos me salían o conseguía el trabajo, y trataba de vivir, de sobrevivir en todo esto. Entonces creo que es ahí, no sé, capaz que es eso, que lo que pasa es que YouTube es lo más público que hay hoy día, y si no estoy en YouTube parecería que no existo, y bueno, no existiré, pero no me interesa, la verdad no me interesa estar ahí en YouTube. Es más, alguien puso la película en YouTube y yo me encargué de que se sacara, la de Selker. Digo, pero hay cosas como, por ejemplo, el corto La Rambla Montevideana, que todo lo que sé es cuánto dura. Ni siquiera sé si es animación, creo que es un documental, pero es una pena que ese tipo de cosas, digo, ni siquiera se sepan nada más allá de que usted es el director, el título y cuánto dura. Digo, hasta sería capaz que una forma de promoción para usted, y digo, es como casi un legado. Nunca lo pensó así, como para dejar, que voy a dejar algo de lo que hice visible más allá. En YouTube capaz que le pueden dar como medio centavo por cada visita. Eventualmente se hace plata porque yo la hago. Pero no lo quiere dejar así como un legado mismo, para que personas que nos interesamos en su trabajo, personalmente se lo digo, tengamos acceso eventualmente a eso. Hay otra cosa dentro de todo esto, que es un respeto que tengo a quienes producen las cosas. Yo no produje esa película. En La Rambla no la produje yo. Se hizo para un grupo de estudiantes de arquitectura, un grupo de viaje. Y como que, yo qué sé, yo puedo haberla dirigido, pero no me siento con autoridad como para poder decir, bueno, yo puedo poner esto. Les pertenece a ellos, a quienes fueron los que me encargaron el trabajo, me lo encargaron y yo lo hago. Entonces eso es una de las cosas. Pasa lo mismo con otras. Por ejemplo, hay otro documental, porque hice 2 nomás, no hice más, o 3 documentales, creo que no he hecho más, el de Octavio Podestá, pero ese Octavio Podestá le pertenece a Imágenes, que era la productora donde yo pertenecía. O sea, yo no lo puedo poner, digo. Es el respeto que tengo con las productoras, que hace de que, bueno, si ellos lo quieren poner, tienen todo el derecho, pero yo no lo haría. Y con respecto a las películas, hay un DVD que sacó Ronnie Melzer, nuestro querido Ronnie, un DVD, no, 2 DVD, donde está toda la producción mía, no están los documentales, de animación hasta el año 2008. Y eso sí se puede conseguir a través de Buen Cine, ¿no?
claro, después del 2008 para acá no hay nada, ¿no? O sea, lo más importante, de repente, de Selkirk y Tonki y alguna otra cosita, series, no están, pero hasta ahí sí se hizo. Claro, no sé, no hubo una difusión adecuada del material, pero se puede llegar a conseguir a través de buen cines. ¿El tipo de animación que usted hizo siempre fue stop motion, aunque sea como nos dijo, con papel, o trató de otro sistema de animación antes de eso, como previa a todo esto? No, hice cosas en dibujo. En dibujo, sí, hice algunas cuestiones. Y hay algunas películas que se hicieron ahí en dibujo. En Los Escondites del Sol hay una que es dibujo y la otra es en plasticina. Otra, La Carta Democrática, también es una en dibujo. Son cortos, ¿no? Que hicimos para la OEA, ese se hizo para la OEA, es un dibujo. También hubo otro que es Tachuela, Varilla y Lechuga, que se hizo para COFAC, ¿no? Para las cooperativas, es un corto sobre el cooperativismo, que también fue en dibujo. O sea, vieron algunas cosas que hicieron en dibujo, ya tienen sus años, ¿no? Pero después de eso no, ya, y hoy día no me metería en el dibujo. Hay demasiados buenos dibujantes y demasiados buenos jóvenes que son muchísimo mejores que yo en ese sentido. Así que les dejo el terreno libre para ellos. Una cosa que me sorprende es la poca cantidad de stop motion que hay, sobre todo en largometraje. Por cada 10 películas que salen de animación, sobre todo al día en computadora, sale una de estas. Y yo siempre digo que a veces esto de hacer stop motion es demasiado cruel para dárselo a un preso. Porque tiene que ser una cosa de paciencia infinita. ¿Cómo llegó a esto y cómo se dio cuenta que era lo que le gustaba y que sobre todo tener la paciencia para hacerlo? No, mirá que no es tanto. Yo creo que, primero, hacer animación en cualquier técnica es de mucha paciencia. Cualquiera, ya sea dibujo, en 3D, en lo que sea, es de mucho trabajo. Y el hecho que yo me haya metido en esto es, yo te digo, por un lado, por la manualidad que fui adquiriendo y que tuve, y el conocimiento de distintos metales, ¿no? Y distintos materiales, que me hizo que me interesara eso, que era un material que lo sentía como para poder trabajar con él, ¿no? Lo podía controlar. Eso por un lado. Por otro lado, que también me interesa el espacio, ¿no? Por algo estudié arquitectura y me gusta hacer escultura, me gustaba, digo, alguna hice por ahí, me interesaba el espacio. Entonces, esas cosas son las que de alguna manera conforman que me haya metido en esta técnica. Ahora, es el mismo trabajo, yo digo, que cualquier otra. Y tiene un plus, tiene algunas cosas. A mí me sorprende mucho que vos decís, sí, es cierto que hay pocas películas de stop motion, pero hay un gran interés de parte de los jóvenes en hacer esta técnica. El problema es que no es fácil porque no es fácil sobre todo hacer las estructuras de los muñecos. Entonces, eso es lo que tranca un poco la posibilidad de desarrollo mayor de poder hacer stop motion. Y como nosotros tuvimos esa posibilidad de hacer esas estructuras, es que nos dedicamos a eso. Pero hay mucho interés. Y el trabajo es el mismo, porque una vez que está hecho el muñeco, que da mucho laburo hacerlo, después animarlo. Yo qué sé, estás ahí, te pones delante de la cámara, te empezás a animar y bueno, y seguís, empiezan por día a hacer 3, 4, 5 segundos por día. O sea, no es para tanto, aunque parece mucho, pero mirá que todos los que hacen 3D, preguntarle cuánto tiempo invierten para hacer una película. Así que... O sea que la parte más difícil de hacer de estos muñecos es ese esqueleto, o lo difícil fue llegar a crear este esqueleto por primera vez y después hicieron todos lo mismo. No, los esqueletos existen, y de la forma esta existen desde la época del cine, yo qué sé, digo, King Kong, Harryhausen, toda esa gente ya trabajaba con esqueletos, o sea, no es ninguna novedad. La novedad es la posibilidad de poder hacerlo uno. Esa es, o sea, que vos tengas la capacidad de poder hacer eso y que sobre todo
hacerlo, construirlo de tal manera que el movimiento sea muy bueno y muy fluido, muy lento y que te quede bien. O sea, que vos si mueves el bracito para este lado, que te quede ahí. No que si lo querés llevar para acá, el brazo te va para acá. Entonces, el poder de alguna manera dominar la técnica para construirlo es un paso grande. Y eso ya es algo importante. Y después, bueno, después el resto, yo qué sé, es terminar de hacer el recubrimiento y todo lo demás, pero y después lo otro que queda, lo fuerte, es animar. O sea, ahí sí, hay que tener cierta experiencia, ¿no? Para poder hacer la animación en stop motion, que, bueno, ya eso requiere ya un tiempo, ¿no? Es un tiempito de trabajo, de experiencia, de años de hacerlo. En comparación a lo que es el dibujo clásico o lo que es ahora la animación por computadora, ¿cree que el stop motion es superior, está al mismo nivel o cuáles son las desventajas y desventajas entre esos dos medios que son muchísimo más populares? No, yo creo que para mí son dos técnicas. Para mí igual les digo, no hay no le veo diferencias ni no sé, son en cuanto a trabajo, yo qué sé, más o menos el mismo trabajo, digo. Y para mí lo único que tienen es una forma expresiva diferente, ¿no? Y eso es lo que hace que uno elija una cosa u otra, ¿no? También es cierto de que el 3D quizá es más accesible para mucha gente, ¿no? Digo, o sea, más accesible en la medida en que teniendo computadoras, que es muy fácil ahora tener una computadora, y conociendo el software necesario para poder trabajar, bueno, es dedicarse a tener capacidad y creatividad para hacer eso. Como que hay más gente para poder, más posibilidades para que la gente pueda incursionar en ese campo. Claro, esta otra técnica, ya te digo, está más limitada, ¿no? Más limitada en ese sentido. Y si no usas los esqueletos, usas alambre, pero tiene sus problemitas, no es el mismo resultado. Pero en cuanto a yo qué sé, a posibilidades y a trabajo, para mí están ahí, son iguales. No hay gran diferencia. Otra cosa que nos acaba de decir que por más que uno trabaje 24 horas con esto, capaz que puede sacar 5 segundos de grabación por día. Eso realmente lo hace una técnica muy lenta y de repente puede pasar. Yo me acuerdo de haber sentido, por ejemplo, a Tim Burton que dice que capaz que le pasaban 20 segundos y veían que había un muñequito que estaba mal en una cosa y tenían que volver a empezar. Al momento que ustedes hacen esto, ¿también se toman ese trabajo de inspeccionar cosa por cosa y si algo está mal vuelven a empezar? ¿O medio que hay cosas que hasta por problemas económicos las dejan pasar? Bueno, hay de las dos, es de todo. Hay de todo. Primero, el animador es el primer filtro para eso, ¿no? O sea, cuando están animando, él mismo se da cuenta a veces de que la animación le va quedando bien o le va quedando mal, o no queda en el sentido o que él quería, entonces ahí o comienza de nuevo o va para atrás hasta el punto que sea y después sigue. El otro es el director, o sea, de repente alguien va, me llaman, miro, ¿cómo está? Le digo, no, mira, esto lo último no va, o no sé qué, o empezar de vuelta, porque, claro, no está bien la cosa, entonces ahí sí, se empieza de nuevo. Pero la pregunta era, no me acuerdo. Si hacen trampa o hasta a veces por problemas económicos, si ven un error chiquito, lo dejan. Sí. Y entonces a veces también ahí está el problema de que, claro, hay que ir cumpliendo una determinadas metas. Nosotros, por ejemplo, con Selkir yo había dicho, bueno, vamos a tratar de hacer 1 minuto y medio por semana de la película. Nunca llegamos. Sí, hacíamos 1 minuto, 1 minuto 5, 1 minuto 10, 1 minuto y medio, nunca. Hacía cada animador de 3 a 4 segundos por día, trabajando 6 horas. Porque más de 6 horas veíamos que no se rinde bien. Vos podés estar 10 horas, pero no trabajas lo mismo. Y cuando vos tenés que volver al otro día, y al otro día, y al otro día, entonces
era preferible trabajar 6 horas y en esas 6 horas 3, 4 segundos. Capaz que se podía en algún momento hacerse un poco más y la toma era muy simple. Pero pero también había cosas que de repente las dejas pasar porque vos ves que te estás atrasando en todo un cronograma y cada vez te atrasas y decís, bueno, esto solo lo veo yo y de repente no lo veo otro, entonces digo, esto pasa. Pero tiene que ver también eso con presupuesto. Con presupuesto. Si yo tuviera la 10ª parte del presupuesto que tiene Tim Burton, pero hacía maravilla. Eso también, ¿entendés? Entonces, también voy a agarrar y decir, no, yo no puedo repetir hasta que quede, porque eso tiene un costo, es un costo alto, ¿entendés? Entonces no da porque tampoco había cómo pagarlo. Entonces es una mezcla de varias cosas. Todo eso hay que, de alguna manera, tenerlo en cuenta a la hora de hacer un largo, ¿no? Su trabajo como directora en stop motion, básicamente es decirle a la gente qué hacer, que trabajen y después ver el resultado, o usted también está animando, ayudando durante el proceso, o solamente como es el que guía y después el que juzga los resultados. Yo pensé que iba a poder animar y la verdad que no animé a nada. No sé si animé unos segundos dentro de la película. Yo pensaba, pero no es posible. No es posible, un director no. Porque, primero que para animar tenés que estar concentrado. Te tenés que concentrar y tenés que estar varias horas concentrado en eso, ¿no? O sea, en esta cosa, porque te tenés que meter. No podés estar metiendo esto y que viene, te llama por teléfono, mirá, che, fulano, tal cosa, tal otra. No, así no se puede animar. Entonces, director está difícil. En un largo la veo difícil y de este tipo de cosas que anime. No la veo. No es posible. Para mí no es posible. Estás en muchas cosas. Entonces, hay tantas variables y tantas cosas y resulta de que el responsable de todo sos vos. La pirámide termina en uno y después tenés que todos los fondos todo el presupuesto uno tiene que rendir cuentas a eso, ¿entendés? Entonces tenés que tener claro de que todas las cosas de alguna manera encajen todos esos engranajes y vayan funcionando y que funcionen y que vayan cumpliendo, porque también si el animador no tiene todos los elementos necesarios para poder animar, y si el muñeco se le rompió y no tiene cabeza y entonces se cruza de brazos hasta que la cabeza ¿entendés? Del muñeco o la mano que se rompió esté arreglada, no puede ser porque el tipo está parado de trabajar. Entonces hay que darte cuenta que es como una fábrica, ¿no? Que todos los distintos niveles vayan trabajando y vayan rindiendo. Así que no es posible animar a un director en un largo. Específicamente en Selkirk, que fue su único trabajo largo hasta ahora en lo que está hecho, esperamos que sea el primero de muchos. ¿Cuáles fueron o sea, ya sabemos más o menos cuál es su grado de estar en el proceso mientras está animando. Pero en la parte del guión, en la parte de conseguir fondos y todo eso, ¿también estuvo metido? ¿O eso fue un grupo más largo y usted solamente fue dirigiendo lo que es la animación? Estuve. En la parte de guión sí, estuvimos, porque el guión al principio lo hicimos con Mario Jacob, y después, cuando teníamos ya algo que creíamos que más o menos estaba armado, entró Enrique Cortés, guionista argentino, que fue el que, terminó de redondear y nos aportó muchísimo, y ahí es donde se terminó de conformar el guión. Ahí sí trabajé, y a partir de ahí en toda la parte de preproducción y todo el trabajo, sí. Lo que no estuve es en la parte de producción, en la parte de producción de conseguir el dinero y todo eso, y la parte de producción y los números y cómo, eso sí, no puedo estar. Además no tengo por qué, para algo, dentro de una película, bien sabés que cada uno se ocupa de un rubro y y ese lo tiene que cumplir a cabalidad. Entonces no me interesa, tampoco soy bueno con el dinero, no para conseguirlo, para gastarlo soy muy bueno, pero no para conseguirlo. Así que ahí no estuve.
Una vez que se hace esta animación, lo que recién le preguntaba, ¿realmente se hacen 24 pequeños movimientos por segundo, aun cuando hay 10 personajes en la pantalla? Y otra cosa que siempre me interesó, hay una escena, por ejemplo, específicamente en Selkir, que él da como unas vueltas en el aire, pero no sé específicamente cómo es que lo hacen quedarse en el aire, porque me imagino que tienen que sacarle una foto ahí, eso lo agarran con cables y después lo borran, o hay una forma de agarrarlo para que no se vea, ¿cómo se hace eso? Bien, con respecto a los 24 movimientos, sí, hacemos lo que se llama animación completa. O sea, 24 movimientos por segundo. Se podría animar a la mitad, 12, pero no me gusta. Una vez que ya tenés el muñeco, tenés todo y tenés armado, todo el set y todo, es un poquitito más para el animador, un poco más de esfuerzo y el resultado es mucho mejor. Eso por un lado. Por otro lado, a veces se anima a 12 cuadros, pero muy rara vez. Por ejemplo, cuando hay movimientos muy pequeños, muy lentos, ¿no? Un movimiento muy lento, de repente se le saca 2 cuadros, 2 fotogramas a cada movimiento para que sea lento ese movimiento. Etc. Pero si no, nosotros todos mis trabajos están todos hechos a 24 cuadros por segundo. Y la otra pregunta era con respecto a... cuando están en el aire. Con la computadora, loco, es una herramienta fenomenal para los animadores. Yo no trabajo con computadora, no conozco, digo, no tengo a esta altura por qué conocer, digo, contrato gente que sabe y saben mucho y hay muchos muy buenos técnicos. Entonces, esta herramienta es fenomenal. Antes, cuando no estaba la computadora, uno se volvía loco para tener algo en el aire. Había que ponerlo con hilos que no se vieran, iluminar de determinada manera. Entonces, había pocas cosas en el aire. Hoy día está todo en el aire, puede estar todo. ¿Por qué? Porque se agarran con distintos soportes y después en la computadora se borra el soporte. Entonces, es más fácil poder hacer animación en ese sentido. Y sin ningún tipo de problema. Como todo va a lo digital, termina en lo digital se arregla todos esos soportes que estuvieron sosteniendo al muñeco. Me imagino que en Hollywood esta misma técnica tiene que tener muchas más diferencias, aparte del presupuesto. Pero ¿hay alguna otra cosa en la que Hollywood sea superior o más o menos haciendo esto todos están al mismo nivel? No, yo nunca tuve Hollywood, para empezar. ¿No? Uno puede hablar sobre las cosas que ve, ¿no? Primero es cierto, lo más notorio son los presupuestos, eso por un lado, pero no es solo el hecho de tener más dinero, es tener con ese dinero la posibilidad de contratar más gente y gente más capaz, y buenos técnicos. Y ahí creo que es donde está el otro elemento. Yo creo que allá tienen la última tecnología y nosotros aquí estábamos un poquito atrasados en eso. Siento eso, a pesar de que estamos más cercanos de lo que estaba antes, ¿no? Años atrás era más difícil. Pero igual, ellos tienen muchos más recursos, más posibilidades, más técnicos, más de todo. Yo que sé, acá nosotros, nos rompía una cámara de HD de esta y al principio cuando empezamos a trabajar con las cámaras y había que mandarla a Estados Unidos. Entonces en una filmación no podía hacer ese tipo de cosas. O yo que sé, después de 150.000 disparos de una cámara ya se le rompió el obturador y acá no se podía cambiar y no sé qué. También había cuestiones al principio, había varias cosas que sucedían que no sabíamos por qué eran, y entonces había que estar experimentando, viendo qué era la tensión de la luz, de la corriente, de esto, no sé. O sea, es complicado cuando vos no estás en el centro donde se desarrolla la tecnología. Y ellos están en el centro donde se desarrolla la tecnología. Y para mí eso es la gran diferencia. Creo que las dos cosas más importantes que hizo usted fueron los tatitos y los derechos del niño. Que creo que ambas cosas tienen, como le dije antes, algo de enseñanza. Pero si, por ejemplo, mañana viene Hollywood y le dice, haceme la segunda parte del mundo de Jack u otra cosa que sea absolutamente de entretenimiento,
¿Haría una cosa así o solamente se va a limitar a lo que hizo hasta ahora, que tiene este elemento educacional? No, si el guión, ¿no?, está dentro de lo que yo puedo estar pensando lo que quiero, si no está en contraposición, no tendría ningún problema en hacerlo. Todo depende qué es lo que estamos transmitiendo y cómo, de qué valores. Así que es eso, digo, para mí es fundamental, y a esta altura de mi vida, que seguir con esa, de alguna manera, coherencia que tuve, que las cosas que hice no me arrepiento en absoluto. No me arrepiento, me puedo arrepentir de cómo quedaron. Porque sí, no, terminar una película no me gusta, me arrepiento de cómo quedaron, pero no de lo que quiero transmitir y de lo que he transmitido o tratado de transmitir por lo menos. Y eso es algo que para mí es impagable, estar tranquilo con mi conciencia. Si estoy tranquilo con mi conciencia, venga quien venga, puede ser, no tengo ningún problema. Me imagino que cuando se les ocurrió la idea de hacer el circuit, sobre todo en esta stop motion que hasta ahora no se había tratado en un largometraje, no sé si en Latinoamérica, pero al menos en Uruguay, tuvo que haber sido un riesgo muy grande. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que era siquiera posible y cómo convencieron al resto de que los ayudara a que lo llevaran adelante? Bueno, yo creo que aquí el valor no es mío, el valor yo creo que aquí es de Esteban Schroeder, que es el productor, ¿no? Es él el que confió en mí y yo no confiaba tanto en mí. Él confió más en mí que lo que yo podía confiar en mí mismo. Y es él el que sacó adelante esto y es él el que estaba convencido que yo podría hacer el largometraje. Y es por eso que lo sacó adelante. Por eso yo no hice, digo, lo único que hice era hacer las películas, que sé, de la mejor manera que podía hacerlas cada día. Y bueno, él estaba convencido de que yo podía llegar a hacer eso y así fue que lo transmitió y así fue que se buscó y rebuscó y armó todo como para que la cosa saliera. El mérito es de él, no es mío. Así que eso está para mí clarito. Una de las cosas que nos acaba de decir es que el mensaje de las cosas que usted tiene que hacer tiene que ser claro y conciso. En Selkir específicamente, ¿cuál fue el mensaje que quiso transmitir? Bueno, ahí hay varias cositas que están buenas, tan buenas. Nos parecía bien interesante. Lo primero que descubrimos al investigar la vida de Selkir es que él añoró los años que vivió en la isla solo, o sea, cuando volvió a Londres. Y entonces esa añoranza en la medida en que se construyó una cueva, ¿no? O sea, en la casa en Londres, a vivir dentro de la cueva y los gatos los domesticaba como había domesticado los gatos en la isla. Entonces, eso es lo que nos dio el puntapié de decir, bueno, ese tipo añoró, no vivió tan mal. Si no vivió tan mal, el tipo tiene que haberse superado como individuo, ¿no? Porque un pirata así, que va en busca del oro, nada más, que era piloto, digo, no, y lo larga solo, y bueno, y que el tipo, el oro no sirvió para nada, y los mapas tampoco, no le servía, su conocimiento de piloto y su ambición como pirata no le servían para sobrevivir. Entonces eso es lo que nos dio a decir, bueno, el tipo se superó, logró vivir y se superó como individuo, digo, a través de sí mismo fue capaz de lograr cosas que suponemos que él ni sabía que podía hacerlas, pero las hizo. Y entonces eso nos dio la pauta de que, bueno, que había otros valores, ¿no?, dentro del ser humano, que no solo la ambición que podía haber perseguido él en sus inicios, ¿no?, como pirata. Y bueno, por eso ahí pues, después metafóricamente cambiamos un tesoro por otro, yo qué sé, ese tipo de cosas. Lo cual no nos parece, o me parece además a mí, que es un mensaje interesante para los niños.
hablando de la ambición y el oro. La película costó $1.250.000 más o menos. Creo que el gran auspiciante fue Antel, que les terminó dando unos 300.000. ¿Y el resto de dónde salió? ¿Fue plata de algún inversor particular o más auspiciantes? ¿O cómo llegaron a esa cantidad que es bastante súper elevada para algo por estos lados? No, ojalá hubiera inversores, ¿no? Para el cine nacional, pero no los hay. Yo no los conozco, no me parecen. Digo, los inversores pueden ser alguien que tiene ganas de hacer una película y pone de sí mismo para hacer la película, pero no es eso a lo que me refiero. Alguien que tenga un capital y que ponga, no conozco de que haya pasado, puede ser que haya, no sé, particular, ¿no? Privado. Primero es una coproducción entre 3 países, entonces cada uno de los países se encargaba de conseguir. Nosotros aquí conseguimos eso de Antel, se consiguió el FONA, Montevideo Socioaudiovisual, estuvo Ibermedia, todo eso fue lo que fue sumando ¿cómo se llama? El fondo nuestro. Argentina, como es una coproducción, participó del concurso del Inca, o sea, lo ganó, y incluso ayudó en parte a nosotros, ¿no? Al Uruguay. Y pasó lo mismo en Chile. También ellos fueron al Fondarte y consiguieron, no sé si 1 o 2 fondos también consiguieron. Por eso es que se tardó tantos años, porque había que ir presentando y de repente algunos concursos que no se ganaban y bueno, se presentaba de vuelta y entonces al otro año se ganaba. Pero fueron todos fondos de los respectivos países, ayuda tipo Ibermedia y Antel, que fue el caso excepcional y bienvenido, si no lo hubiésemos terminado. Cuando hicimos el piloto de este programa, hablamos específicamente de esta película y fuimos a preguntarle a la gente al cine qué pensaba de ella. Y creo que las 2 cosas que se repitieron en casi todas las entrevistas es, para ser uruguaya no está tan mal, pero está muy buena. ¿Eso lo ve como un menosprecio hacia el Uruguay o como que la gente ya espera que la cosa sea mala y cuando es buena se sorprende? ¿Y eso lo ve como algo bueno o como algo malo? Esta reacción que tiene de que, está buena sobre todo para ser uruguaya. Sí, es algo que tenemos los uruguayos, lo tenemos, yo también lo tengo, todos tenemos, que parece que las cosas nuestras no las valoramos. Yo a veces me pregunto, digo, ¿por qué no? Poco a veces exagerados nuestros vecinos los argentinos, pero podríamos aprender un poco de ellos también, cómo defienden sus cosas, ¿no? Cómo defienden lo suyo. Nosotros no nos cuesta. Es una forma de idiosincrasia nuestra, ¿no? Yo creo que eso de que es uruguaya también cuesta ir a verlo, porque es uruguaya, pensando que como es uruguaya no debe ser buena. Bueno, es así, ¿qué querés? Tengo muchos amigos y mucha gente que va, todo bárbaro, y ¿viste la película? No pude ir, bueno, no pude ir porque no tenía intención de verla, ni ganas de ir a verla, no le motivaba porque era uruguaya, porque ir a verla, porque si no, yo qué sé, enseguida vas a verla, si hay algo que te... Pero bueno, es eso, es así, yo qué sé, es en todo, ¿no? Es con respecto al cine, con respecto a muchas cosas, ¿no? Pero bueno, también vamos haciendo camino, vamos marcando de que es posible hacer determinadas cosas acá en el paisito, ¿no? Y de calidad. No, definitivamente muy buena y de muy buena calidad. Creo que todo lo que ha hecho, no solamente específicamente Selkirk, pero ahora, ¿cuál es lo próximo? ¿Cuál es la próxima cosa que vamos a ver de usted y qué tan cercana está? No está muy lejana. No, por ahora no. Estamos ahí, estamos viendo. Tenemos que tener una buena idea. Eso es lo que estamos ahí trabajando, de lograr una idea. Una vez que esté la idea, bueno, habrá que empezar a recorrer el mismo camino, que supongo estará un poquito más allanado que la película anterior. Pero todavía no tenemos nada concreto. Estamos ahí tratando de trabajar, sobre todo con Enrique, a ver si eso logra una idea que nos conforme, y tenemos que estar... Yo tengo que estar muy convencido de lo que haga, así que por eso, si me vienen con un guión y no me gusta, no lo hago. Y si es un guión que voy a participar como con mío, nuestro, tengo que estar muy seguro de lo que haga
Así que estamos en esa búsqueda. ¿Y cuáles son las actividades que estás teniendo en este momento? ¿Has algún tipo de corto, publicidad? O digo, ¿cómo se gana la vida? Porque si fuera de las películas, está jodido. Está bravo, sí, ¿no? Está complicado. No, está la posibilidad de repente de que hagamos ahí unos cortitos de 1 minuto, eso vemos. Después de Selkirk terminé una tercera tanda de Tonki, ¿no? Con financiación, digo, una coproducción con Holanda y con Argentina. Eso, bueno, nos permitió también estirar un poco. Tengo algo que por primera vez existe en el Uruguay, que es el fondo, el apoyo del MEC, del Ministerio de Cultura, a los artistas. Y en el caso mío, saqué esta especie de beca, se llama beca, durante 2 años, donde se me da un dinero mensual, que es una ayuda, y esa ayuda es importante, y más en este momento. Y entonces, entre medio de todo ese tipo de cosas, y algunas cosas, por ejemplo, me invitaron en Brasil, hicieron una retrospectiva mía, bueno, de todo el taller en las 3 ciudades, Brasilia, Río y San Pablo, y todavía me pagaron, cosa que yo digo, es la primera vez que me pagan por algunas cosas. Ha pasado que también he dado alguna charla o algunas cosas en otro lado, y me pagan. Entonces, entre medio de esas cositas vamos tirando. Mi señora Lala obtuvo ahí un par de fondos concursables, entonces, bueno, entre todo eso vivimos. No tenemos capacidad de ahorro, pero podemos estar más o menos tranquilas. Bueno, yo creo que las felicidades sobran, nomás con el producto que ha hecho hasta ahora, y ver las cosas acá realmente es impresionante, y esperemos que dentro de muy poco estemos acá hablando de su segundo, tercero, cuarto y quinto largometraje, y también esperamos, por lo menos de forma personal, que todas las cosas que ha producido, capaz que se pudiera ir a buen cine y comprar este DVD, pero sobre todo que esté en YouTube. O sea, se lo digo sinceramente, nosotros salimos en varios países, y es una pena que todo este trabajo, que es excelente, no esté accesible a la mayoría del mundo. Y YouTube yo creo que es la forma que todo el mundo llega. Así que esperemos que dentro de poco también todo esté por ahí. Veremos qué podemos hacer con eso. Pero en todo caso te agradezco la entrevista y bueno, y nada. Y un abrazo a todos los televidentes. Excelente, muchísimas gracias a usted.